En el segmento anterior hemos indicado, hermanos, que es el pecado el que nos aparta de la gracia y de la comunión con Dios, que es el pecado el que no nos permite alcanzar las bendiciones que el Señor tiene reservado para cada uno de nosotros. Hoy nos podríamos preguntar entonces, ¿por qué el hombre peca? ¿Por qué el hombre desobedece? ¿Por qué el hombre se aparta del camino de Dios? Porque Dios nos dio a nosotros sabiduría, entendimiento, discernimiento y una gran inteligencia. ¿Y por qué no utilizamos la sabiduría y la inteligencia que Dios nos ha dado para seguir su camino? Hoy podríamos valorar algunos elementos que llevan al hombre a apartarse del camino de Dios y que es muy importante, hermano, que usted pueda conocer para poder interpretar perfectamente qué es lo que tiene que mejorar, qué es lo que tiene que trabajar con la ayuda de Dios para acercarse a Él y poderse reconciliar con el amor de los amores que es el Señor. Uno de los elementos que hace que el hombre peque, que el hombre se aparte de la gracia, es la falta de fe, es la falta de temor de Dios, es la incredulidad del hombre. Este es uno de los pecados principales del hombre, porque Dios quiere que nosotros confiemos plenamente en Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros no vivimos en medio de la fe, convencidos que tenemos un Dios que nos ama, un Dios que quiere bendecirnos en todo momento, desviamos el camino porque creemos de manera muy equivocada que la vida hay que disfrutarla a nuestra manera y perdemos el rumbo de nuestra vida y no entendemos que, por ejemplo, debemos en esta vida tratar todos los días de agradar a Dios para que en el momento en que el Señor nos llame a su presencia nos podamos encontrar con Él y disfrutarlo posteriormente en la eternidad. Es la incredulidad uno de los elementos que nos lleva al pecado. El segundo elemento, hermanos, tiene que ver con la concupiscencia del hombre, con la inclinación del hombre hacia el pecado, con la inclinación hacia el mal. Y por eso vamos a proclamar en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, a partir del versículo 14, lo que nos dice el apóstol Pablo referente a este tema. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy débil, vendido como esclavo al pecado. No entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien, pues aunque tengo el deseo de hacerlo, no hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Esto nos lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 7, a partir del versículo 14. Es ese aguijón al que hace referencia Pablo. Es esa circunstancia intrínseca en el ser humano el que nos lleva al pecado, el que nos lleva a desobedecer la voluntad de Dios. Otro elemento muy importante tiene que ver con el desconocimiento de la voluntad de Dios, lo que el profeta Oseas habla como la ignorancia del hombre. No conocer lo que le agrada a Dios, no conocer lo que es bueno ante los ojos del Señor, no conocer lo que le desagrada al Señor y lo que realmente no debemos hacer. Y podría colocar ejemplos, aunque parecieran realmente circunstancias muy tontas, muchas veces conversando con parejas que tienen cierta dificultad matrimonial y que han pensado que la solución a sus conflictos es el divorcio. Cuando les hablamos que Dios dice en su palabra que lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre, nos han argumentado que ellos lo desconocían y si lo hubiesen conocido antes de contraer matrimonio, no lo hubiesen hecho. Cuando algunos nos dicen que es más importante el papá o la mamá que la esposa, y le hablamos que la palabra nos habla claramente en el libro del Génesis, que el hombre abandonará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos son una sola carne, también desconocen este mandato o esta voluntad de Dios. Y algo que vemos a diario de manera muy cotidiana. Hombres que se emborrachan, que prostituyen su cuerpo a través del licor
Y cuando les hablamos que no nos podemos emborrachar porque eso no le agrada a Dios, porque nuestro cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo, algunos han argumentado que ellos creían que son los hermanos separados los que no tienen derecho a emborracharse. Es la ignorancia del hombre uno de los elementos que nos aparta de la obediencia y de la gracia del Señor. Y otro elemento muy importante son las cadenas generacionales. Es la historia de nuestra vida. Es como hemos sido formados en nuestro hogar, en nuestra familia. Porque el hijo aprende de lo que observa del padre y de la madre y de lo que escucha de los padres, porque somos nosotros los modelos de nuestros hijos. Por eso, en nuestras manos tenemos la posibilidad de ser un canal de bendición para nuestros hijos o un canal de maldición. Nosotros podemos lanzar a la sociedad hombres que sean luz en medio de la oscuridad, alegría en medio de la tristeza, bendición en medio de la maldición. Pero también podremos lanzar a la sociedad futuros delincuentes si realmente no nos hemos preocupado por inculcarle valores a nuestros hijos, por enseñarles el camino de Dios como lo más importante de sus vidas, porque la sabiduría del hombre parte precisamente por el temor a Dios. La palabra del Señor es muy clara en este tema y nos dice que cuando nosotros obedecemos los mandatos y preceptos de Dios, serán bendecidas hasta 1000 generaciones. Pero cuando desobedecemos los mandatos y preceptos de Dios, será maldita hasta la 4ª generación. Es decir, que podremos lanzar maldiciones generacionales para nuestros hijos, para nuestros nietos y para nuestros bisnietos. Por eso la palabra nos invita a no juzgar al hermano, a no condenar al hermano, sino conocer su realidad. Es importante, hermanos, que conozcamos hoy cuáles son las circunstancias que nos llevan al pecado, las circunstancias que nos roban la bendición y que nos tienen realmente sometidos en la oscuridad, en el dolor, en la tribulación, en la tristeza y en la amargura. Es importante valorarlas, es importante conocerlas. ¿Es acaso mi falta de fe, la falta de temor de Dios, la incredulidad? ¿Es acaso la concupiscencia humana, esa inclinación al pecado que me hace hacer lo que no quiero y dejo de hacer lo que quiero? ¿Es acaso mi ignorancia del camino y de la voluntad de Dios? ¿O acaso son ataduras producto de las cadenas generacionales que no me permiten disfrutar de la luz del Señor y que hoy me tienen que hacer reflexionar para pedirle a Jesús que venga a mi vida a liberarme, a restaurarme, a sanarme para iniciar una vida nueva? Es importante valorarlo porque lo más significativo del hombre es caminar y obedecer la voluntad del Señor.